Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a un video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña Juan, quien hace un tiempo, ya hace 4 meses, realizó una sesión para su papá. Pues él estaba en una condición de salud complicada y a raíz de esto, pues Juan decide hacer la sesión y si ustedes quieren presenciarla, es la número 468 que se llama José Programado Automatizado Reencarnación. Así se llama. Sesión número 468. Entonces se pueden direccionar ahí a mi canal y pueden ver la sesión para que puedan encontrar los antecedentes y luego los consecuentes, o sea, lo que actualmente ya ha experimentado el padre de Juan con base a los cambios de la sesión realizada en esa época. Y para todos los que ya vieron esta sesión, ya recordarán, y aquí está Juan para transmitir los resultados de la misma. Y es como si fuera también un doble testimonio, porque Juan también realizó una sesión ya después, que es la número 478, ¿no, Juan? Así es. Entonces, esa sesión se la hizo Juan hace un tiempo y él también ha experimentado unos cambios pues muy importantes y él está aquí para transmitirles a todos ustedes lo que ha estado percibiendo. Entonces, comenzando por la sesión de tu padre, Juan, que es la 468, entonces, en el caso de él, cuéntanos los antecedentes, su condición de cómo se encontraba y actualmente cómo se ha visto en cuanto a los cambios que ha realizado, Juan. Entonces, muchas gracias por estar aquí, agradecidos por tu tiempo, tu disponibilidad y la intención de transmitir. Entonces, te escuchamos, amigo. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos. Bien, de lo que yo recuerdo de mi papá, él a raíz de los problemas que tuvo en su juventud, digamos, y así como fue pasando su vida, él fue muy adicto al alcohol y muchas otras actitudes, ¿no? La sesión de él es muy reveladora porque a raíz de todas esas adicciones que él tenía, pues se dañó su cuerpo. Él está muy dañado, actualmente está muy dañado. Le dio una parálisis cerebral, este, y no puede mover la mitad de su cuerpo, entonces por lo tanto no puede tampoco hablar. Esto te estoy hablando que más o menos por ahí del 2019 o finales del 18. A raíz de esto, pues ya ves que yo también he venido trabajando Sí. conmigo ya en otras sesiones y me pasaron cosas muy extrañas al principio. Yo empecé a soñar con él, empecé que platicaba y no platicaba, o sea, sentía que nos comunicábamos pero sin hablar. En uno de esos sueños tenemos una plática, bueno, si pues se puede decir así, donde él en una desesperación yo lo veo mal y como si estuviera pidiendo ayuda sin decirme nada. Ahí nació mi intención de ver qué estaba pasando con él. Y él ya convaleciente, desde luego, y en un muy mal estado. Inclusive te había mostrado antes cómo era su semblanza de antes, cómo la estaba viviendo, relativamente muy mal. Y peor de todo, sin hablar, entonces se notaba la desesperación. Y por eso yo mi inquietud y esa comunicación que nosotros tuvimos, yo no la creía al principio, dije, no, pues ha de ser un sueño, una imaginación mía. Pero a pesar de eso, le seguí dando credibilidad y por eso contactamos y pactamos esa sesión. Lógicamente que yo sentí que era con el consentimiento de él por lo que yo había sentido en ese sueño y lo que nos comunicamos. Y ya en la sesión, ya pues ahí al ir desarrollándose, se ve, ¿no? Que sí fue verdad todo eso, todo lo que lo platicaba, lo que yo vi con él. Claro. Y empezó a trabajar, que estuvo muy fuerte también de su problema y de dónde venía. Está muy interesante la sesión porque hay mucha información y aparte la información que sale ahí tiene mucho que ver conmigo porque yo creo que hasta tú lo notaste cuando terminó esa sesión, yo terminé también como con una expectativa como que algo me faltaba a mí. Sí. Sentía que a mí me estaba pasando algo que también tenía que ver y tu intuición fue perfecta porque tampoco te equivocaste, ¿no? Bueno, antes de pasar conmigo, él, ya cuando yo lo
pues no vive conmigo, ¿no? Yo nada más voy en los fines de año. Cuando fui este fin de año, totalmente diferente, inclusive sin saber en la familia, mis hermanos, ya había cambiado una actitud con él, porque a pesar de su condición y todo, mi hermano lo saca a pasear, va, porque para antes de esto él lo único que hacía era estar encerrado y nada más salía en la casa en el patio y ahí se paseaba. Y no quería salir, no quería ver a nadie, una actitud totalmente cerrada. Pasa la sesión, ellos no saben nada, si esto fue en octubre, para noviembre, mi hermana me pone una foto de él donde lo llevaron a una fiesta y está ahí con familiares y ahí estaba él conviviendo. Se nos hizo raro y ellos mismos dijeron, mira, mi papá de repente ya quiere salir. Y en la misma sesión él dice que quiere ver, ya ve la vida de otra manera, que Sí. a pesar de su condición él la disfruta, ¿verdad? Ujú. Este, entonces, ahí fue la primer señal, digamos, de cambio, sin que antes yo lo viera. Y ya cuando fui en diciembre conmigo, no puede hablar él, pero te digo, una comunicación así de sentir. Para esto yo he aprendido, o yo al principio batallé en el sentido de que, como aquí en la fisicalidad, ¿no? Todo lo quieres ver y lo quieres comprobar, pero en el ambiente etérico, al menos en mi caso, para mí es primero sentir, primero siento y luego veo. Y como que yo, esa era mi pared donde hay muchas veces como que quieres ver primero. Y no, a través de sentir se me revelaban cosas. Entonces, así es como yo fui aprendiendo. Entonces, en este sentir con él, yo empecé haz de cuenta que es como si platicara con él, con otra actitud totalmente diferente. Disfrutamos. Cuando le daba de comer, cuando lo cambiaba, cuando conviví con él, o sea, disfrutando los dos, pero te estoy hablando que él y yo, nadie en la familia sabe esto, mucho menos si platico de esto, no, se me arma una bronca ya, ¿no? Ujú. Entonces, prácticamente la comunicación nada más es entre él y yo. Y ya yo cuando me regresé, inclusive, yo le pregunté, ¿cómo te sientes? Me dijo, bien, sí, pero ya estoy cansado. Y es que, pues a estas alturas, lógicamente que lo que tiene le está cobrando factura. Va a llegar un momento en que va a colapsar. Pero lo vi sí, sí cansado porque ya cuando le empiezan a doler las partes que tenía paralizadas, que no la siente y ahora la siente pero con dolor. O sea, ya señal de que el cuerpo ya está colapsando. Pero ese es digamos, el sufrimiento físico normal de las consecuencias. Pero por el otro lado, o sea, otra actitud totalmente diferente. Y lo único que me dijo, sí, sí, me siento cansado, como diciendo, pues ya el cuerpo ya no, ya ahora sí está dando más problemas. Claro, pero aún así yo Pero recuerdo que cuando se realizó esa primera sesión, la primera, y recuerdo que tú me mandaste una foto de él, donde él lucía desmejorado, ¿no? Y de hecho, cuando hicimos este testimonio, hace unos momentos, mucho tiempo antes, unas horas antes, me enviaste la foto ya actual, ¿no? De un momento en que estuviste ya de visita, y se ve muy diferente. No, no, o sea, no omitiendo el hecho de la condición de los años, de las consecuencias que se expresan con base a los hábitos que se tuvieron, ¿no? Pero aún así se ve muy diferente. sí, sí, por ese lado también, pues en ese sentido me da tranquilidad en el ver o sea, esto funciona y pasando a lo mío y esa no sé si desesperación, pero a través de las otras sesiones por ahí se ve cómo yo estaba acelerado, Sí, cómo vivía en ese sentido acelerado, el mm, corazón y todo ese rollo. sí, No, ahorita es otra cosa totalmente diferente. Todo eso se me fue. Pero ahí es donde entra desde el inicio el hecho de tu perseverancia. Es ahí donde yo sí te agradezco, porque la primera sesión, si hubiera, así como estaba que yo batallando, que no sabía ni veía que todo esto, ahorita haz de cuenta que es como si tú todo el tiempo me estuvieras diciendo, oye Juan, estás desnudo y estás en un estadio repleto de gente, estás desnudo, todos te están viendo desnudo. Y yo te dijera, pues, ¿de qué me habla? No te entiendo.
Pero ya ahorita que me cayó el 20, dices, ay, canijo, sí, cierto, tienes razón, Freddy, estaba desnudo. ¿A qué voy con este ejemplo? A que si tú no tienes esa perseverancia de que yo hubiera trabajado, porque en esa primera sesión yo siento que hubiera sido fácil decir al soporte, a ver, Magda, entra tú y así, Sí, bla, sí, bla, y todo lo demás. Pero yo no lo hubiera hecho como lo hice. O sea, eso para mí, al menos en mi caso, uf, fue lo mejor que me pasó. Porque aún así batallando y todo eso, el ir trabajando, aunque fueron varias sesiones, y llegar a este punto, a esta última, donde llegamos al meollo del asunto, que encontramos ese implante y lo que me estaba causando y lo que me iba a causar a mí también. sí, claro. Este, no, otra cosa. Quitando todo eso, te digo, no me siento ni más listo, ni más tonto, ni más sabio, ¿no? Es una sensación que no se puede describir, pero es completamente diferente. Hay ahorita que recuerdo en el proceso, te digo, yo estaba bien acelerado. En la segunda sesión se ve cómo esa es la anguila que sale allí Sí, y lo que me estaba provocando. Este, pero a lo que voy, que a final de cuentas es esto que tenía yo en la cabeza, siento que tiene relación con donde andaba mi papá. Ya ves que ahí sale que estos seres que tenían como una especie, me acordé porque después vi la serie que se menciona ahí, la de Westworld, ah, sí, muy bueno. y haz de cuenta que era lo mismo, igualito. Entonces, otra cosa que también yo empecé a sufrir, porque en esa sesión, al principio, ya ves que yo entré en hipnosis, pero yo no pude. Yo no pude porque sentía ese apego, ese sentimiento, o sea, no podía yo trabajar cuando Sí, ya Angie entró a trabajar, sí, pero yo me quedé ahí y seguí viendo todo, las bases, todo eso lo que estaba ahí. Y eso me chocó a mí, me chocó bastante porque haz de cuenta que es como lo que ves en la tele y no le das crédito hasta que no lo vives tú. O sea, yo ver cómo son los grises, los reptiles, las clases de razas que había en las bases, que son reales, que ahí están. Todo eso a mí, esa información a mí me pegó, me chocó claro. y me dio un poquito como hasta de ansiedad, porque es algo que yo ya sabía y que en muchos sueños también los vi y antes de hacer la primera sesión, desde que empecé a ver a Calo, yo tenía esos sueños peleándome con esos reptiles, pero no pasaba que eran en los sueños, pero ya verlos de una forma que, o sea, para mí todo eso existe, todo eso es real, todo eso me chocó, me pegó mucho. Y te digo, el apego con mi papá es porque ese implante grande es una especie de placa aquí, Mm, que tiene unos cables hacia el corazón y a su vez el corazón lo tenía como una especie de bolita encerrado también energéticamente. Entonces era una conexión de aquí hasta acá. Y cuando Angie en la sesión de mi papá ve que esas implantes tienen hasta nombres de corporaciones, algo así sí. salió, no mal recuerdo. Este, esa que yo tenía acá, haz de cuenta que proviene de ahí mismo. Por ahí no logro ver un poquito más, pero yo siento, ahora sí que siento que esa sensación de que yo sentía hacia mi papá, porque tal vez que cuando empecé a trabajar igual con mi papá, ¿por qué sentía lo que sentía cuando él se fue? ¿Por qué energéticamente se fue? ¿Por qué no está aquí? O sea, todas esas cositas que yo tuve que averiguar también, que podemos tener, que somos multidimensionales, que podemos tener vidas paralelas, que eso es posible. O sea, son cositas que yo tuve que ver porque no la entendía. O sea, No, desde es el que momento que tú me platicabas, no lo entiendo yo. No sé, tú que en ese sentido, que con tu experiencia, ¿qué piensas de que las vidas paralelas y lo que podemos tener una parte energética encarnada en un cuerpo o en otro? No sé qué opinas tú de eso al respecto. lo que pasa es que cuando tú comentas que uno no entiende,
Es primero porque al momento de ver una situación de esas, el impacto es directo a nivel racional. ¿Por qué? Porque nosotros estamos eh, acostumbrados de una manera automatizada a solamente concebir un espacio de realidad, entre comillas realidad. ¿Qué es lo que vivimos a diario? Entonces, nosotros a través de la experimentación tangible, tangible, o sea, me refiero a levantarse, comer, desayunar, salir a trabajar, eso se transforma en una realidad para nosotros, porque todos los días lo estamos viviendo. Todos los días lo estamos viviendo. O sea, es un hecho que desayunamos, es un hecho que salimos a trabajar, es un hecho que estudiamos, es un hecho muchas cosas. Entonces, dentro de ese estado se crea como una especie como de estructura en la que tú vives y en la que nosotros vivimos en un momento, en algún momento. Entonces, haz de cuenta que tú estás viviendo en un planeta miniaturizado donde tú estás experimentando, entre comillas, una claustrofobia invisible que ni siquiera detectas. Y cuando tienes la oportunidad de entrar en el ámbito energético, que es, de hecho a mí me gusta mucho que los clientes entren en hipnosis, no están obligados, pero me parece muy adecuado que lo vean. Entrar en hipnosis es precisamente romper una de esas estructuras de imposibilidad, porque la persona considera que no puede entrar en hipnosis, que eso es un don, que son facultades que solamente tienen los soportes y ven a los soportes como si fueran estrellas de rock y cosas como estas, cuando en realidad es una facultad que todos tenemos implícita, implícita, solamente es activarlo. Entonces, claro, está esa condición estructurada de lo que tú consideras como vida. Y luego entras en el ámbito energético y cuando tú mencionas que ves las bases, ves a los reptilianos, ves a los grises y ya los estás viendo, ya no es un sueño, ya no es una película, sino ya lo estás viendo, eso, esa percepción choca contra esa estructura. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra cotidianidad nunca nos encontramos a un gris en el metro o nunca estamos, vamos a, ¿qué te digo yo? A un restaurante y nos está atendiendo un reptiliano, ¿no? Solamente dentro de la percepción programada vemos seres humanos, nuestros iguales, y naturalmente otras especies como los animalitos, tú ves a las plantas, ¿no? Desde dentro de ese espacio de aparente realidad. Entonces, claro, tú llegas y entras en hipnosis y ves eso, eso choca con la estructura, entonces es como si te desconfiguraras. ¿Qué es lo que se desconfigura? La creencia que tenías de un espacio de realidad que considerabas que era el único. Y tras de eso, comienzas a ver que es posible tener existencias paralelas en simultaneidad. Entonces eso te vuela más la cabeza, ¿no? Te vuela la peluca porque ¿cómo puede ser que ya estando acá pueda tener otra encarnación en simultánea en otra parte de este planeta ahora mismo, por ejemplo Alemania o por allá, no sé, en Japón o no sé? ¿Y cómo puede ser que esa simultaneidad también se pueda dar en otras dimensiones? Entonces, cuando comienzas a sentir eso, la estructura en la que estás habitando comienza a estremecerse, comienza a estremecerse. Se estremece porque lucha por mantener esa identidad unilateral. No hay otra posibilidad, solamente esta vida mía, físico, trabajando, estudiando, durmiendo, comiendo. ¿Y qué pasa? Que eso cuesta, romper esa estructura cuesta y duele de cierta forma. No estoy hablando sobre la generalidad, ¿no? Hablo desde ciertos aspectos de experiencia. Entonces, cuesta y todo lo traduces a un filtro de entendimiento que es la parte mental. No, la mente se transforma en la aduana que aprueba y en la que dice que se desaprueba, como por ejemplo considerando un evento de estos, de ver bases, de ver extraterrestres, de ver seres de otras dimensiones, de ver seres que son de aquí también, sino que cohabitan en otros estados dimensionales. Entonces, claro, tú tratas de entenderlo, pero eso nunca lo vas a poder entender a nivel mental. No, la mente va a poder entender ciertos aspectos, a no ser que tengas la mente entrenada en ciertos aspectos que hace que tú, o sea, que ese filtraje se modifique. Entonces, tú hablabas acerca de la intuición hace un momento, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a ver. O sea, la persona está tan programada a ver que el sentido más estimulado es la visión y en menor proporción los demás como la audición, como el tacto, como el olfato. Entonces, ¿qué pasa? Que tú todo lo quieres ver. No concibes otro espacio de realidad sino puramente visual.
Entonces, ¿qué haces? Estás dentro de esa estructura. Por eso es que las personas no quieren entrar en hipnosis, no quieren presenciarlo, porque hay estructuras, creencias que precisamente les hace creer que no tienen la capacidad. U otros tienen miedo. Uy, si yo entro en hipnosis, quién sabe que yo voy a ver y será que sí voy a tener la capacidad de asumir lo que yo voy a presenciar y qué tal que me enloquezca y qué tal que entonces se comienzan a manifestar todas las limitaciones, todas las programaciones comienzan a emerger, se hacen sentir. Y si hay una entidad de por medio, esa entidad va a nutrir eso para que no lo hagas porque a la entidad no le interesa o a las entidades no les interesa o tus propias programaciones no les interesa que tú sepas. Entonces, ¿en qué radica esto? En que todo es posible, todo absolutamente es posible. Desde esa percepción, digamos que de cierta forma, siendo humanos y estando en esa fisicalidad, podemos tener una conciliación con todo ese tipo de información que nos permite asumirla de una mejor manera. No es que sea simple, ¿no? Ni más faltaba, porque a veces uno ve cosas que uno se da, que a veces yo he visto eventos donde yo digo, increíble, increíble el nivel de distracción tan descomunal que existe. Una distracción impresionante. La televisión, el cine, la radio, no sé, cualquier cantidad de eventos que la gente está enfocada solamente en eso. No estoy diciendo con esto ni los estoy exhortando a que se vayan a vivir a una selva en taparrabo, ¿no? No, sino el hecho de ser consciente de la tecnología que yo estoy utilizando, o sea, utilizarla de manera consciente, como en este momento lo que estamos haciendo. Yo tengo que recurrir porque tú no te puedes sustraer a la tecnología ni de la vida. O sea, hay que trabajar, hay que hacer muchos eventos, pero ya conscientemente yo creándolo, yo dirigiéndolo. O sea, ya no el recurso me domina a mí, sino yo dirijo el recurso a voluntad. Y en eso hago énfasis en el aspecto mental. La mente es un recurso, no es el todo. ¿Por qué a las personas les cuesta entender lo que tú acabas de decir? ¿O a ti te cuesta? ¿O a mí me costó? Porque la mente solamente concibe una identidad y cuando tú concibes a la mente como el todo. ¿Por qué? Porque es lo que es real, es lo que puedo tocar en este momento, puedo tocar todo lo que tengo aquí en la mano. Entonces, una vez tú ya comienzas a modificar esos aspectos, comienzas a quitar capas, 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 como en los momentos que has hecho sesiones y paulatinamente has quitado capas que te han permitido llegar a un núcleo, a un epicentro. Entonces, aquí está el epicentro, claro, ese es el causante de todos mis terremotos energéticos, de todos mis colapsos. Y ya si hay una entidad por medio, pues obviamente te haces consciente. Entonces, con respecto a la pregunta que tú me haces, ahí está, es eso. Y la mente siempre lo va a querer hacer complejo. Millones de preguntas para involucrarse en un laberinto que no tiene fin, ¿no? Sí, no. Y lo que platicaba era, por ejemplo, entre varias cosas, me he vuelto más sensitivo y hay cosas que inclusive yo hago sin estar consciente. ¿En qué sentido? En que me nace de adentro de mi ser, no sé cómo explicarlo. Ahí te van los ejemplos. En la primera sesión, porque para esto, si bien yo tuve una vida dura, difícil, sobre todo en la infancia, pero si nos podemos saber la vida de los que están viviendo otros seres humanos, no, mi historia es light, otros de plano, historias muy increíbles. Entonces, a mí lo que voy es de que estos detallitos que a mí me hicieron tener interferencias, por ejemplo, esas cosas que pasan en la niñez, pero al trabajarlas, en ese sentido, no sé si sea un sentido programático, donde te va a pasar esto, va a suceder esto, por esto, por tus actitudes, por lo que es como cuando tienes una rutina. Cuando yo trabajé en una glorieta donde se pega un primer ser conmigo, yo con miedo y rezándole a una deidad, a la Virgen y esas cosas, en esa glorieta, ahí en Acapulco, cuando regresé hace 2 años, tenía 40 años que no regresaba a los sucesos de la infancia. Pues ya había pasado la sesión. Mira, yo ya no tenía esos recuerdos, ya inclusive en 40 años ya ni siquiera son los mismos escenarios. Esa música glorita existe, pero pasó algo bien curioso. Ya un día que era noche, pues veníamos de la playa, le dije
a mi familia, ¿no? Vamos a disfrutar todo el malecón de punta a punta de Acapulco. Entonces me agarré paseándonos despacito, ahí vengo, ahí vengo. Cuando llegué a esa glorieta, se me apareció un tránsito, pero así eso es como de película. Oye, la humedad, el calorón, yo no sé cómo aguantaba ese cuate, casco, todo bien vestido, así uniformado, no sudaba ni nada. En la moto me alcanza y me para. Y dice, a ver, párese, oríllese ahí, ¿por qué se pasó el alto? ¿Por qué se pasó el semáforo? Está mal que haya dado vuelta en U. Lo que hizo mi papá, no sé si recuerdes, que por eso lo pararon Sí, sí, sí. y él dio una mordida y todo ese rollo, pero yo ahí donde me conecté con esas entidades. En total que hace cuenta que era lo mismo, por eso te digo que sí es algo programado o programático porque me volvió a aparecer el amigo, nomás que no contaba de que veníamos en la camioneta, veníamos todos y todos le echamos bolita. Le dijimos, oye, ¿a qué horas me di vuelta? No, ¿cuál glorieta? Yo vengo todo malecón, hasta vengo despacito, venimos disfrutando del mar y te me apareces tú. No, no, que tú, alegando. Y ya total, como dentro de la camioneta todos le estamos echando, no es cierto, señor, no es cierto, tránsito, que sabe que. Entonces me habla, pues me baja para que yo me baje de la Sí, es mejor camioneta. separar a A la ver, manada, sí, claro. así es. A ver tus papeles y que sabe que. Y ya me bajo y dice, es que mira, lo que hiciste está mal, que no sé qué. Dice, si quieres vemos las cámaras. Digo, perfecto, vamos a ver las videograbadas, a ver si es cierto que yo vengo de ahí, te estoy diciendo que yo vengo todo al malecón, que no entiendes. Y dice, a ver tus papeles, pues. Y ya me paré en la banqueta, ya le digo así, pásame los papeles. Y hace los papeles, y ella agarra los papeles y me los da y dice, hey, pero no es cierto lo que usted dice, nosotros no nos pasamos ningún semáforo, ni tampoco dimos vuelta en ninguna glorieta. Y se queda el cuate y ya lo ve. Se queda así, dice, váyase, pero por favor no se ande pasando los semáforos. Y digo, otra vez. Y se fue, pero hace cuenta que agarró la moto y pum, quién sabe para dónde se fue. El amigo desapareció. Después, ¿sabes qué sensación nos dio a los dos? Le digo a Cindy. Le vimos la cara como de reptil. Y para mí que eran los mismos reptiles que habíamos visto en esa parte donde le pasó a mi papá lo que le pasó y donde yo conecté. O sea, se repitió esa misma escena que apareció este cuate de la nada, se desvaneció de la nada, y no sé, Sí. y así, y cositas así me han pasado. De allá de la casa donde vive mi papá hasta donde vivo yo son más de 600 kilómetros. Cuando yo regresé, pues ahí vengo yo la tarde, noche ya para llegar acá. En una de esas gasolineras me paro, cargo gasolina y voy al baño. Como ya era noche, entro al baño de esos que son de cobro, y entras tú, le echas una moneda y entras. Son automáticos, no hay nadie. Entonces estaba solo el baño, ya yo hago del baño, voy saliendo y se prenden todas las luces, se prende una bocina, se pone música, hay un dispensador para secarte las manos, se prende, todo se empezó a prender, dije, ah, caray, y volteo a ver y a buscar por todos lados, no hay nadie, estaba yo solo. Bueno, y me dio risa, y en lugar de miedo me dio risa, fíjate. Y dije, digo, ¿quién será que quieres molestar? Pero pues no, no pasa nada. Y ya me salí, me fui, total. Regresé, yo no me di cuenta, regresamos ya en la noche. Al siguiente día, cuando yo salgo a la casa, la camioneta de un lado, la llanta ponchada. Digo, ah, cara, ¿y a qué horas? Bueno, ya cuando para ir a trabajar, pues ya voy a la vulcanizadora. Es increíble que la llanta tiene el dibujo y todo completo, pero los canales de la llanta, Sí, que usualmente donde se puede meter un clavo o algo, no, sí, se metió por arriba donde está todo el grosor y se metió una placa que hace cuenta que si fuera como sí. una lámina así que se encajó y ponchó la llanta, pero curiosamente no se me ponchó en el camino, sino se bajó ya hasta que había llegado a mi casa y cuando la quita hasta el mismo que parchó la llanta dice, vea, ¿cómo es posible que esto se le haya metido y en el dibujo grueso? Y y total, no pasó nada. Pero y en ese entonces yo siento que tuvo relevancia
esa manifestación que hubo ahí en el baño. Pero te digo, hay cosas que ya me pasan sin que yo tenga temor o miedo, no pasa nada. Y a veces que si alcanzo a ver sombras, veo un cabezón, le digo, ha de ser un Cris o algo así, pero no lo tomo en cuenta, ¿no? Es como si pasara cualquier otra gente, pues, o sea, para mí no significa nada. ¿Y esa lámina tú la miraste, era normal? Es una laminita normal, como de fierro, de esas delgaditas, Ya veo. pero un pedazo ancho, así ancho. O sea, sin sentido, o sea, no tiene punta, no tiene nada. ¿Cómo se metió hasta adentro? ¿Quién sabe? Usualmente sí me he ponchado y sale que los clavitos, que el tornillo, que cosas así, Sí, puntiagudas, sí, que se, claro. que se insertan. Pero en este caso no. Y cuéntanos del bruxismo. Y luego, fíjate, yo no sabía que tenía eso cuando yo con el dentista, y eso ya tiene rato, inclusive antes de las sesiones y todas esas cosas. Entonces, por eso yo nunca te lo comenté ni siquiera para ver los puntos. Ujú. Porque ya desde entonces la dentista me dijo, tú quiebras muchos tus dientes por la presión, te voy a mandar a hacer una placa, Placa. pero ya es de por vida y con esto tienes que dormir todas las noches. Y así estaba. Total, en esta última sesión te digo, inclusive hasta se me empezó a olvidar ponérmela. Y ni siquiera una vez que me desperté dije, porque la vi en el buró, dije, mira, no me la puse. Pero me empecé a sentir, ya no me sentía como antes que sentía Atención. todo esto, tensión así, ¿no? Y de repente me la pongo así, pero nomás por curiosidad, pero así de que yo sienta ponérmela, ya no. Y siento yo que te digo, es que esa placa yo la vi así como una especie de rectángulo acá, que hacía así como presión hacia abajo y te digo conectada así. Es que yo vi los cálculos, por eso te digo que son cosas increíbles Sí. que al ver eso así con los cables hacia acá, en el primer momento no les da importancia, pero después dice qué complejidad de, este, de implante, porque precisamente ahí es donde chocaba yo muchas veces en el día a día, cosas así que tienes que resolver, que ver, que tienes que pensar. Muchas veces yo me sentía así como en un laberinto que no tiene salida, que correr para un lado, para otro, y entonces te da ansiedad porque caminas para ese lado, no hay salida, bueno, buscas otro camino, no hay salida, y así yo me sentía con las ideas, con los pensamientos acá. Y cuando salió eso, que yo te decía, es que entonces vi toda la programación, pero haz de cuenta así como en una pantalla virtual acá, que yo literal así, yo te digo, aquí dice miedo a esto, pum, lo agarras, odio, rencor, lo que sea, todo lo negativo, pues ahí estaba con un menú Increíble, ¿no? y entonces eso se me pegaba y yo lo agarraba y si tenía una molestia, me enojaba con alguien, esa Insertaba. era, luego acertaba. Y eso te potencializa, ¿no? Pero negativo. Entonces empiezas a sufrir, empiezas a batallar. Es increíble que ahorita te lo platico porque ya yo lo siento y sé que es así. Entonces eso es lo que me hacía a mí los conflictos también acá entre el corazón. Y aparte la primera o la segunda sesión, no recuerdo, donde sale esto del bicho que pasó del 2019, que en el 21, o sea, eso también es cierto. Yo me salvé y saqué al campo ese reptil que me quería llevar. O sea, eso también es algo increíble, que digo, o sea, increíble en el sentido todavía de que chocaba las ideas, de decir, yo lo hice posible, o sea, Claro. Sí, como porque es que la no, persona siempre considera que no, que la capacidad no está. O sea, que en realidad la inhabilidad está. Entonces, obviamente, es lo que lo que la entidad te hace creer para que tú lo co-crees con la entidad. Entonces, de esa manera la entidad te intimida, ¿no? ajá, Y sobre eso y, te puedes quedar ahí disertando, ¿no? Y por otro lado, pensar en eso. Dime. no, sí, y aparte, por eso mismo, aparte de todo eso que tenía del ser, mira, el ser que yo vi, igual cabezón, yo te comentaba la otra vez que ese cuate es igualito al ser ese que dibujaba a Lester Crowley,
el Lam, así cabezoncito, el que salió en la sesión de mi papá. Esos cuates ya los había visto como yo los he visto no en esta encarnación, como que esos yo los vi desde mucho antes, o sea, más bien los conozco de más atrás. Por eso te digo que tiene mucha relación lo que sale ahí con mi papá con esta cosa que yo tenía acá. Ujú. Yo le doy mucho sentido ahora y me dan muchas cosas que inclusive no sé cómo explicarlas, pero me caen los 20, como decimos acá, de por qué tenía ese implante y por qué relación tan estrecha que sentía con esos apegos con mi papá. Este, ¿Y por qué era? y Ahora, bueno, tú hablas de todo lo que estaba. ¿Y por qué era? O sea, ¿por qué estaba eso conectado ahí? O sea, ¿tú qué estabas haciendo que eso estaba conectado? Dime. sí, yo siento que esto no es de esta encarnación, que ya venía con eso. Claro, pero en sesión, para que un implante se arraigue, es porque tú también lo estás permitiendo. Cuando tú modificas esto, ¿qué fue lo que tú hiciste para que esto dejara de estar? Ya está la cuestión, sí, está el cabezón, están las entidades. El implante es un hecho, te das cuenta que te programan a diario, produces energía y la insertación y la sincronicidad de energía se da y te incentivan a que estés más conflictivo. ¿Qué tenías tú que luego modificaste que hizo que eso desapareciera? Siento yo que simplemente fue el hecho de darme cuenta que estaba ahí, porque todo esto que te hablo yo de la mente confusa y toda esa inestabilidad y esa ansiedad y todo eso no me permitía ver qué es lo que tenía yo ahí. Claro, porque era Y el mismo feedback de la misma programación. Entonces, mientras estés en ese bucle, pues no vas a ver nada. Concibes ese espacio de realidad como algo natural. Pero tú, ¿qué hiciste? siento yo por eso te digo que con mi papá, porque siento que fue en la misma, Exactamente. porque en la misma, digamos, aula, ¿cómo llamarle? Ahí donde estaba mi papá, donde estaban trabajando con él, porque me dio mucha claridad, ¿sabes? Sobre todo la gente porque me gustó la serie, yo ya vi todas las etapas, creo que va a la cuarta temporada, si no mal Sí. recuerdo, pero de la primera, con ver los primeros 3 capítulos, ahí ya te diste la idea y cuenta de todo. Entonces, yo cuando vi esos, ahí me hizo clic. Dije, no, yo, como te digo, si a esos seres cabezones yo ya los había visto, los conozco desde mucho más atrás, desde más atrás también. Yo estuve en una de esas cosas ahí, no sé cómo llamarle. Y Pero, por eso mismo me hizo sentido todo. claro, pero ahora, esa es toda la historia patria. De hecho, de cierta forma ya no interesa. Ya, así es, ya. Claro, sí, o sea, porque uno se queda ahí dándole Ajá. vueltas, ¿no? La pregunta que te hago, y es para que las demás personas lo escuchen, es, ¿tú qué hiciste? Obviamente las personas se remitirán a la sesión para que la puedan ver. La sesión es la número 478, Juan José, el abandono, la soledad y el miedo, ¿no? Ahí van a poder entender qué fue lo que Juan hizo en aquel entonces para poderlo modificar. Pero el suspenso aquí está. ¿Qué hiciste? Ahora sí, ¿qué hiciste tú energéticamente dentro de la sesión misma de hipnosis que te quitaste ese tema de encima? Mira, se me quedaron muy grabadas varias sesiones desde que empecé yo a ver a Calo. En una de esas, me acuerdo muy bien como con mi amigo cuando empezábamos a verlas, donde dice que Calo le cierra la fábrica a los reptiles, donde trabaja con una persona interferida que tenía un casco, que tenía unos controles y así tenían a miles de gente ahí. El Calo empieza a trabajar con él, lo logra liberar y luego le dice Calo a él, pásale la información a quien quiera para que haga lo mismo y se libere, si es que quiere. Ah, pues lo curioso del caso es de que le pasó la información, todos quisieron, todos se liberaron, todo quedó vacío y los reptiles quedaron con cara de what. Eso a mí me impresionó mucho. Otra que me impresionó mucho, creo que es la primera o la segunda sesión que subió esta Angie en su canal, donde una historia de medieval o de esas de las brujas, donde una pareja, una historia de amor, donde la pareja de la muchacha al cuate lo decapitan, creo, algo así, y ella vive infeliz y todo ese rollo.
Pero cuando está trabajando en sesión, la misma persona, él mismo hace los cambios, él solito, va adquiriendo conciencia, y se arma, simplemente manifiesta su poder y él solito cambia su situación, que al final los dos huyen de allí, no pasa nada, él no lo decapitan, él no lo matan, se van a otro país y viven y su familia y todo contento, logró cambiar su historia. Esas, y por ahí otra que no mal recuerdo bien todo, pero de ese tipo de testimonios. Por eso a mí me encanta esto, porque digo, si a alguien le aburre, porque eso sí, si les aburre porque yo estoy batallando, que no entro en hipnosis, que no sé qué, le pueden adelantar y el chiste es de que así como yo vi esas cosas, a lo mejor hay otro Juan así perdido que puede ver que sí puede trabajar este, en sesión lo que pueda traer, ¿no? Esas cositas fueron de inspiración porque si a mí me dices exactamente cómo le hice, no te puedo platicar bien cómo le hice, pero esas historias que te platico son las inspiraciones, es como decir, así simplemente, me lo arranco, me lo quito, así con decisión, con ese poder. Entonces agarré esa placa, así ya se cuenta así, me lo Claro, quito y pero me lo saco. lo más importante que tú modificaste dentro de esa sesión fue la condición energética tuya que estaba sustentada en una carencia, en un miedo propio, de eventos, de eso sí me acuerdo. O sea, imagínate, tú no te acuerdas y ahora te voy a decir yo qué fue lo que pasó. Imagínate, hace 4 meses sí me acuerdo. Tú viviste una niñez muy complicada. No, complicada. No me voy a extender. Voy a colocarla complicada. Y con base a los eventos, tú comenzaste a reprimir traumas dentro de ti. Se crearon traumas y esto se comenzó a reprimir. Y todos esos estados energéticos crearon en ti una condición, un ecosistema, un ambiente energético. Y dentro de eso, esos seres pudieron conectar contigo, ¿no? Eso fue lo que pasó en esa sesión. Pero la podrán ver si les interesa, porque ahí se van a poder dar cuenta de lo que estamos viendo acá. Entonces, Juan se hizo yo creo que fueron como 3 sesiones, si no estoy mal, fueron 3 tuyas y una de tu papá, donde poco a poco se fue llegando a ese punto. No porque en la primera sesión no se hubiera podido hacer, se trabajaron aspectos, simplemente que esto fue emergiendo hasta un punto en que se encontró un epicentro que ya Juan trabajó en la última sesión, que es la que les estoy mencionando. Otra cosa muy importante que tú acabas de tocar es que las personas cuando están viendo las sesiones de hipnosis a través de mi canal o a través del canal de Angie, se les hace sumamente, no estoy generalizando, se les crea una ansiedad porque la sesión va lenta, porque el cliente no entra en hipnosis y las personas están acostumbradas a ver al soporte que todo es fluido y la sesión terminó en 45 minutos y se vieron una película completa. Y ya cuando ven que el cliente está entrando en hipnosis, que va a un ritmo y va un poco ralentizado, eso les desespera. Entonces hay veces me escriben a mí comentarios diciéndome, qué aburrido, que esto y lo otro, ¿por qué no haces que el soporte entre? ¿Por qué llevas al cliente y lo presionas de esa manera? Qué pobre persona. Son personas que a la final no entienden en realidad lo que uno está haciendo a nivel de hipnosis. Tampoco tienen por qué entenderlo, ni más faltaba. Pero mi intención con que el cliente entre en hipnosis es precisamente para que solucione sus eventos, ¿no? Y algo muy importante es que nosotros no hacemos entretenimiento, nosotros no hacemos películas, yo no soy director de cine, ni me dedico a crear guiones para captar la atención de las personas, no, a mí no me interesa eso, nosotros no hacemos entretenimiento, eso hay que comprenderlo. No somos aquí Netflix ni alguna cosa de estas, no. No hacemos entretenimiento. Si una sesión es publicada es porque el cliente ha querido compartir, como en tu caso, muy amablemente su experiencia. Como tú bien decías hace un momento, te inspira a observar esos eventos. Porque muchos de nosotros hemos vivido situaciones que no podemos hablar en voz alta ni en círculos sociales amplios, sino que son muy reducido y este es un espacio donde el cliente tiene la oportunidad de hacerlo. Entonces, ¿por qué las sesiones tienen que ser de afán? No, el cliente no está sufriendo en ningún momento. El cliente lo que está es rompiendo estructuras y romper las estructuras duele. Simple, duele, ¿no? Una persona quiere solucionar algo que piensa que todo es color de rosa, no, va a tener que enfrentar sus miedos y tiene que hacerle frente si lo quiere solucionar. ¿Cómo lo va a solucionar si no le hace frente? Entonces las personas malinterpretan
Malinterpretan obviamente porque desconocen lo que es hacer una sesión de hipnosis, desconocen lo que le está pasando al cliente, en realidad tienen una visión subjetiva de lo que le pasa al cliente, ¿no? Entonces, este punto, aprovechando el momento de aclararlo, porque no hacemos entretenimiento, las sesiones no son de afán, se hace una inducción que es necesaria y hace parte de la experiencia. Yo no omito las inducciones, son necesarias ver las sesiones de principio a fin, ¿no? Y por otro lado, la persona no está obligada a verla, en lo absoluto. La persona es libre de elegir irme. Si tengo afán y quiero verme una película, entonces pues puede verse una película y puede ver mucha acción, disparos, sangre, todo lo que quiera. Pero eso es una sesión de hipnosis. Y como tal, el cliente la comparte. Nuestra intención y la intención sobre todo del cliente es compartir su experiencia para que otros se inspiren. Y es lento porque es importante que el cliente vaya a un ritmo que no se puede violentar. Yo no puedo coger a un cliente obligarlo a que entre en hipnosis y que va muy lento, no. Y yo aquí desesperado y Angie entra y conecta. No, no, no. Mi intención es llevar al cliente a un ritmo en que pueda volver a recordar y a redescubrirse. Y si eso significa 2 horas, pues son 2 horas, ¿no? No, y Entonces, el hecho, dame un segundo. Entonces, eso es muy, muy, muy importante aclararlo. ¿Por qué? Porque no hacemos entretenimiento. Es una sesión de hipnosis que el cliente ha compartido. El cliente no tiene la intención de entretener a las personas, que todo sea un show y se sorprendan. Hay veces ocurren sesiones que son muy dinámicas, muy fuertes y eso a la gente le gusta. Y hay momentos en que no, la sesión es lenta, ¿no? Es lenta. Pero si la persona que está observando por un momento percibe y siente lo que sea que esa persona está viviendo y esa persona está desestructurando toda la programática y eso hace que vaya lento, si está lo suficientemente consciente como muchos de los que ven las sesiones lo saben, comprenden exactamente qué es lo que está pasando y qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, eso sí, quería aprovechar a aclararlo porque muchas personas malinterpretan que nosotros hacemos entretenimiento, nos venimos aquí a divertir, que la sesión debe ser veloz, que la sesión la debe hacer Angie porque el cliente pobrecito, no, ¿cuál pobrecito el cliente tiene la ok. fortaleza de hacerlo, como en tu caso. Cuando yo estuve haciendo esa sesión contigo, hay momentos en que hay que ser contundente, que me tocó contigo, porque tú estabas en un estado donde no podías observar un evento que para ti era imperativo observarlo. Y te llevé a un punto, no porque yo lo hubiera hecho, no, lo que hice fue guiarte para que finalmente lo pudieras ver. Y por eso estás sentado aquí contando tu historia y por eso otras personas, muchas personas se han sentado aquí a contar su historia de los que han entrado en hipnosis y malinterpretan el papel del soporte como que el soporte les debe hacer el trabajo o como que el soporte ve mejor la información. Dime tú, ¿quién ve mejor la información si no eres tú mismo? No, no es que es tu información, es tu experiencia. El soporte que hace comenta lo que tú mismo le estás permitiendo ver. Pero eso hay muchas personas que no lo entienden, ¿no? Entonces, aquí hago un poco de contexto pedagógico para que se pueda comprender mejor lo que significa el trabajo energético de una persona, la manera en que muy amablemente lo comparte, lo que le permite inspirar a otros, a todos nosotros, porque pues aquí estamos escuchando y viendo lo que tú estás diciendo y de eso se trata, ¿no? Entonces, aprovecho el momento. YouTube tiene dame un segundo. YouTube tiene en configuración una pestaña, una opción que dice velocidad, ¿no? Entonces, ahí pueden colocarlo a la máxima velocidad. ¿No? Escucha todo. Ahí la pueden ver a toda carrera, ¿no? Pueden muy amablemente ustedes evitar la inducción. Yo no la voy a quitar ni la voy a editar. No, jamás va a ocurrir. No lo esperen. Pero pueden adelantarlo libremente. ¿Por qué no quito la inducción? Porque es la sesión del cliente y es mejor dejarla inmutable, como ocurrió. ¿Sí? Y ya pueden adelantarlo y evitar la inducción, sino, o pueden ver mucho como ustedes quieran, del sabor que ustedes quieran, pueden modificarlo. YouTube ofrece todas estas posibilidades. Y si el video es muy denso y comienza a salirme barba y se me está cayendo el cabello de la espera y la lentitud, pues yo puedo elegir irme, ¿no? Pero el que está conscientemente permeable,
va a disfrutar de la sesión como muchos de mis seguidores las ven y les gusta y comentan, ¿no? Y otra cosa, esta es información que no es para todo el mundo, ¿no? No es para todo el Sí. mundo. Ahora, si les contara las anécdotas, pero dejémoslo ahí. Gracias, Juan. Gracias, amigo, No, pues sí. por estar aquí. Gracias por compartir tu testimonio. Es un doble testimonio que hace referencia a la sesión número 468, que es la del padre de Juan. Los invito a que la vean nuevamente y 10 sesiones más tarde, o sea, con la 478, que es la que corresponde a Juan. Entonces ahí van a poder comprender mejor de qué estamos hablando aquí, para los que no lo han visto. Entonces, amigo Juan, un abrazo enorme. Gracias aquí por compartir tu experiencia, lo que has conscientemente modificado a nivel energético y cómo te has sentido de bien, ¿no? Entonces, muchas gracias, Juan. Al contrario, lo hago con mucho gusto y por lo que ya sabemos, ¿no? Y no cabe más también decir que mi inspiración aparte también fuiste tú, porque si recuerdan la sesión de Freddy, la primerita que hizo con Carlos, no pudiste entrar en hipnosis, Claro, pero más adelante, o sea, ahí está, simplemente viéndote aquí ahorita, el resultado, o sea, eso también para mí fue un punto también de inspiración muy fuerte, que pienso que también a mucha gente resonó con eso, en el sentido de lo que estamos hablando, o sea, claro, este, que todos podemos, ¿no? claro, Y exactamente. si podemos trabajar sin demeritar a los soportes, sin demeritar No, nada, sí, pero no, no, no. vivir la experiencia, oye, no se paga con nada. Y no es de que sea otros efectos o que sea mejor o peor, no, simplemente vivirla es como ahorita, si yo te invito a la playa, ir a vivirla no es lo mismo que te la platique, Claro. es, es exactamente igual. Entonces, por eso yo también, sin demeritar nada, yo también invito a que si hay otro Juan por ahí, que se anime a trabajar lo que tenga que trabajar por él mismo y no se va a arrepentir. Sí, es que a la final todo esto que estoy diciendo y el hecho de que las sesiones hay veces se tornen tan lentas es precisamente tener la paciencia para que el cliente pueda hacerlo, para que pueda entrar en el estado y pueda presenciarlo porque es un evento único. Cuando se hace la sesión con el soporte tiene igual resultado porque al fin y al cabo se está trabajando con el campo energético del cliente. El cliente es el que permite ver la información y el soporte expresa lo que está contemplando. Es más rápido, ¿por qué? Porque el soporte está entrenado, lleva mucho tiempo en hipnosis, ¿no? Entonces cuando tú entrenas, pues imagínate, es como cuando tú vas al gimnasio, te ejercitas y puedes tener un cuerpo, pues ya sabrás cómo. Pero yo exhorto a las personas a que lo hagan, ¿no? No tengo Sí, afán, no tengo afán, ¿no? No, hay veces hay así personas que sí es. tienen afán, ¿no? Quién sabe cuál es el afán, la programación que está ahí. Entonces, Juan, amigo, gracias De por estar acuerdo. aquí. Nuevamente muy agradecido por compartir este espacio, tu experiencia. Quedamos atentos a cualquier inquietud que te surja, cualquier pregunta. A todos los que nos están escuchando aquí de corazón, gracias por estar, por escuchar a Juan, sus aportes, su experiencia. Y hasta una nueva oportunidad. Gracias, Juan. Un abrazo, hermano. Claro que sí. Igualmente para todos. Bye. Bye.